Se han escrito libros sobre la guerra en Colombia, se han hecho películas y hasta series de televisión, pero nuestra guerra se ha pintado muy poco. Por eso llama la atención que se haya abierto en el Museo de Arte Moderno en Bogotá una exposición llamada La guerra que no hemos visto. Pero más sorprendente es que se trata de una muestra de 90 cuadros exactamente, elaborados por combatientes rasos de la guerrilla y los paramilitares y por soldados heridos en combate. 90 de 400 cuadros elaborados durante 2 años en talleres conducidos por el artista Juan Manuel Echavarría, que cuentan sin intermediarios y sin matices esta historia que muchos nos negamos a conocer. María Elvira Samper, editora de Cambio, visitó como algunos de nosotros la exposición y habló con Juan Manuel Echavarría y con la curadora uruguaya, Ana Tiscornia. María Elvira Samper entra al radar. El asesinato masivo no es lo nuevo, sino la eliminación continua de seres humanos practicada durante años y décadas de forma metódica y convertida así en sistema mientras transcurren a su lado la vida normal y cotidiana, la educación de los hijos, los paseos amorosos, la hora con el médico, las ambiciones profesionales y otros deseos, los anhelos civiles, las melancolías crepusculares, el crecimiento, los éxitos o los fracasos. Esto, sumado al hecho de habituarse a la situación, de acostumbrarse al miedo junto con la resignación, la indiferencia y hasta el aburrimiento, es un invento nuevo e incluso muy reciente. Lo nuevo en él, para ser concreto, es lo siguiente: está aceptado. In recertes. Juan Manuel, creo que el texto que acabamos de leer nos da como toda la atmósfera de esta exposición. Pero usted, que es el motor de ella, quiero que me cuente de dónde nació el proyecto de hacerles talleres a desmovilizados de las FARC, de los paras, a soldados heridos en batalla. María Elvira, yo como artista visual llevo trabajando el tema de la tragedia colombiana, de la tragedia del ser humano en Colombia hace más de 10 años. Y en mi obra siempre he tenido como centro, como protagonista, a la víctima, sea simbólicamente, metafóricamente o directamente. Y me interesaba mucho ver cómo sería la voz desde la otra orilla. Entonces fui a la Casa había una pequeñísima exposición en la Casa de la Cultura de La Ceja, Antioquia. Y allí vi unos cuadros muy tímidos de muchachos exparamilitares que habían salido con Justicia y Paz. Y conocí a 3 de ellos. ¿Cómo fue ese proceso de convencer a la gente de que si no podía hablar, por lo menos pintara? Cuando ellos me mostraron sus pinturas, yo les dije que yo era artista plástico y que me interesaba mucho este tema de la violencia y que por qué no pintaban más y que yo podía ser uno de esos talleristas. Y ellos se interesaron en la propuesta y empezó con 3 muchachos paramilitares. Ellos fueron trayendo más gente. ¿Cómo vinculó después, por ejemplo, a desmovilizados de las FARC y cómo vinculó al mismo proyecto a soldados heridos en combate? Los resultados en el taller, cuando yo empecé a ver esas pinturas que ellos hacían, que me asombraba por sus verdades que iban pintando, yo me fui para la alcaldía de Bogotá y hablé directamente con Darío Villamizar, que era director en ese entonces de la oficina de reinsertados. Y él nos abrió las puertas para que hiciéramos más talleres. Y después de muchos meses de taller con estos muchachos reinsertados de la guerrilla, pues fuimos al batallón de sanidad del ejército. Y ellos también nos abrieron las puertas. ¿Qué había detrás del objetivo de hacerlos pintar? ¿Como ayudarlos a sacar su historia y a sanarse por dentro, o había también un proyecto estético? No, el proyecto era un proyecto de memoria histórica, porque en Colombia poca memoria tenemos y poca memoria gráfica. Si nos vamos a los años 50, a los años 60, sí, ¿qué tenemos como representación gráfica o artística? No hay mucho. Sí. Pero aquí me interesaba mucho los que vivieron la guerra, los que la hicieron, los que hicieron el trabajo sucio sin jamás justificar sus crímenes. ¿Usted diría que cada uno a su manera acaba siendo víctima también? Es decir, siendo victimario, ¿acabó siendo víctima? Hay muchos, encontré en el taller, conocí a bastantes, que tenían una historia de violencia. ¿De violencia familiar, de maltrato? No de maltrato, de un grupo
que les mataba a algún familiar. Y ellos por venganza entraban. Yo creo que esto es Eso es como de retaliación. De retaliación, el ojo por ojo, sin duda, sin duda. ¿Había talleristas que les enseñaban a pintar o es simplemente una cosa espontánea, de pura expresión, o hay algunas indicaciones sobre color, sobre perspectiva, alguna cosa o no? Jamás. Jamás. El proyecto... Ingenuidad total. Total, o sea, en estos talleres nosotros no estábamos tratando de sacar artistas ni de enseñar clases de pintura. Sí. No se juzgaba si una pintura era buena o mala, o bien hecha o mal hecha. Es que uno ve cada obra y cada obra es un mundo, cada obra es un relato, cada obra es una historia. Me impresiona que creo que solo hay una donde no hay armas. ¿Cómo? ¿Alguna explicación? Pues ellos pintan, ellos lo que nos muestran a través de sus pinturas es la tragedia humana. Y en la guerra la tragedia humana, pues, claro, está acompañada de las armas, ¿no? Y de la sangre. Por eso también hay sangre, ¿no? Pero lo que a mí me parece fascinante es que nos mostraron, y esto lo he hablado con la curadora Ana Tiscornia de Uruguay. Ahora vamos a hablar con ella. Exacto, y conversábamos de cómo nos mostraron esa geografía espléndida y exuberante que tenemos, pero toda esa geografía... mancha de sangre. Exactamente. Juan Manuel, ¿algún talento de lo que usted que pueda seguir en esa dirección, de que realmente descubrió que la pintura podía ser su futuro o no? Dentro de los 80 muchachos y muchachas hubo uno que descubrió su talento como artista. Y está pintando. Y va a ir a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Financiado por usted, claro. Financiado por... vamos a buscarle una beca. ¿Usted qué espera de esta exposición? De que, decir, aquí hay tanta... parece, estamos como tan anestesiados. Yo realmente me sentí muy impactada al ver la exposición. Yo espero que el que entre no sale igual. Yo espero que aquí se nos rompa, son tan conmovedoras estas historias, estas pinturas, que yo espero que nos hagan reflexionar sobre esa violencia que vive el campo colombiano, porque lo que es muy interesante es que esto es una experiencia de guerra, pero allá en el Caquetá, en el Putumayo, en el oriente antioqueño, muy lejano de los que territorios muy lejanos a este centro de poder como es Bogotá, ¿no? ¿Es una exposición itinerante? ¿Piensa trastearla por el resto del país? Sí, tiene que viajar por el resto del país. Juan Manuel, cómo decidió que no era usted el que iba a escoger las obras, sino llamar a una persona un poco ajena a nuestro conflicto, pero entendida en el tema de memoria histórica y de curaduría? Ana Tiscornia, ¿por qué la escogí? Porque es una artista que trabaja temas de la memoria. Es un artista que escribe sobre el arte, sobre arte contemporáneo, y es un artista a quien yo le conozco desde hace muchos años otras curadurías. Y desde hace muchos años hemos tenido muchos diálogos sobre temas sociales y sobre la tragedia del ser humano, que finalmente esto es una tragedia. ¿Qué sintió usted cuando se enfrentó a estas obras? ¿Cuál fue su experiencia? Por un lado horror, por otro lado una profunda tristeza y cierta dosis de impotencia. Al mismo tiempo que junto a todo eso recuperé alguna pequeña esperanza en algo. Yo soy artista y siempre he pensado que el arte tiene... que es necesario buscar una postura ética de parte del artista y que esa postura tiene una relación con su contexto y que el arte tiene un valor instrumental. Usted tuvo para escoger entre 400 obras. Sí. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizó para esa escogencia? Primero tengo que decir que fue muy difícil, porque había muchas obras más que yo hubiera incorporado también a la exposición. Un criterio con el que uno trabaja es tratar de ver el espacio que tiene y saber cuántas obras le van a caber en ese espacio que se van a ver bien. Con esos parámetros traté de poder ver los temas que aparecían en estas obras
que son muchos. ¿No son los mismos repetitivos de la violencia con actores distintos? Son los mismos con actores distintos, pero son distintos aspectos dentro de la violencia. Ajá. El primer tema que me pareció importantísimo y que me sigue pareciendo lo fundamental de esta exposición es que el victimario aquí pone en el centro de su obra a la víctima. Que si uno analiza estas pinturas va a ver que el lugar central está ocupado por los pueblos que están perdidos en el medio de esa inmensidad de la geografía, ocupados por los civiles, ocupados por el muerto, ocupados por el que está a punto de morir. Si jugáramos a ser psicólogos, ¿eso le dice a usted algo? Hay una densidad de problemas. Y eso yo creo que es una cosa muy importante para un espectador, darse cuenta que este es un problema complejo, además, que no es un problema tan simple de blanco y negro y que hay que entrarle finamente a esa complejidad, hay que hacer una reflexión muy meditada de todos los factores que hay aquí. Y creo que las pinturas estas nos permiten eso. ¿Criterios estéticos como composición, color, influyeron también o no necesariamente? Yo quiero, digamos, estas pinturas son pinturas muy ingenuas desde el punto de... Pero sin embargo, cuando uno mira en la exposición se da cuenta que hay unas vivencias comunes muy fuertes que le han dado una dimensión y un uso del color y una creación de simbologías propias. Yo veo aquí, por ejemplo, hay muchísimas imágenes donde hay árboles caídos. Sí. Y esos árboles caídos se han mimetizado casi con los muertos. La naturaleza se muere al mismo tiempo que se muere el hombre en muchas de estas obras. En unos a mí me impresiona, por ejemplo, la luz en unos son muy coloridos, muy brillantes, pero hay otros muy sombríos. Hay otros muy sombríos, muy dramáticos. Hay mucho uso del negro y a veces de manera general y a veces de manera muy puntual, ¿no? ¿Y usted cree que uno, como un espectador desprevenido, desconocedor, se enfrenta a esto y logra captar eso? Bueno, yo pienso que cada espectador captará algún fragmento, ¿no? Sí. Distintos fragmentos. Sí. Porque uno mira desde su propia experiencia y es el contexto con que se analiza una obra. Entonces cada uno va a traer diferentes cosas, descubrir diferentes cosas. Pero además las pinturas tienen tanta información, no solo la información del horror, de la violencia, de los castigos, de los enfrentamientos, de las matanzas atroces, de las sangres, de los descuartizamientos, de los ríos llenos de sangre, de los cielos bañados en sangre. ¿Usted piensa que esto es realmente un aporte valioso para que los colombianos nos demos cuenta de la atrocidad que vivimos, que estamos viviendo, que hemos vivido, para que esto no se repita? Esto es un aporte muy valioso para que los colombianos reflexionen sobre la situación en la que están viviendo, para que se involucren, todos aquellos que ven que esto es una cosa lejana, se involucren en asumirla como propia, en en plantearse cuál es su propio lugar en esto y cuál es el propio lugar en resolverlo. También creo que estas pinturas tienen un valor más allá de Colombia. Ana, finalmente, una pregunta. ¿Encontró algún talento especial en esas obras? Porque hay unas mucho más elaboradas que otras. Sí, encontré muchísimas cosas y cada día que las vuelvo a mirar, ahora todo este tiempo que hemos estado trabajando acá, encuentro muchas cosas. Hoy le decía a alguien, yo soy una convencida de que cada uno de nosotros tiene un monstruo adentro y que si esto es posible es porque todos lo tenemos y lo que tenemos que aprender es cómo exorcizarlo, cómo se maneja, ¿no? Porque ¿cómo contenerlo? Tú y yo lo tenemos contenido. Pero, o sea, ¿cuáles son las situaciones? Y al mismo tiempo soy una convencida que todos tenemos la belleza adentro y la hermosura. Y estas pinturas también muestran que estos mismos muchachos tienen la belleza, la hermosura, tienen la capacidad del detalle, el caminito de flores. O sea, al mismo tiempo que vemos el horror, vemos todo eso. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza y ahí
hay quienes lo han articulando con mucho talento. Y como te decía hace un ratito, Juan Manuel, hay en particular un muchacho que lo creo decididamente que es un artista nato y que, bueno, lo ha descubierto a través de esto y que creo que hay que impulsarlo a que siga para adelante con eso. Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.